de la propiedad que tienen estos minerales de intercambiar iones, principalmente cationes. Así que eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta clase. Hay bastante literatura, siempre en cada tema tienen todos los libros de química, de suelo, o de un capítulo de dafología, seguro hay para mirar, esto está bien desarrollado. Y entonces, nuevamente, para ubicarnos, estamos en la fase sólida del suelo, teníamos la fase orgánica, que todavía no hemos visto nada de la fase orgánica. Vamos a profundizar un poco en lo que es la parte inorgánica. Dentro de lo que había inorgánico en el suelo, ¿se acuerdan que hablamos de minerales primarios, que los que derivaban de las rocas directamente, que se habían fragmentado y se habían reducido su tamaño y habían aumentado su superficie? Y después teníamos los minerales secundarios, que son los productos de la alteración química, sobre todo de estos minerales primarios, que normalmente se generan ahí dentro del suelo. Entonces ahí son sumamente interesantes algunos compuestos que vamos a ver hoy, dentro de los minerales secundarios propios del suelo, como tenemos carbonatos, sulfatos, que no son muy relevantes, pero sí son muy relevantes los silicatos, los aluminosilicatos y los óxidos, los sesquióxidos, los hidróxidos, que es lo que vamos a hablar hoy. Así que recuerden otra vez los minerales primarios, que derivan de las rocas originarias del suelo, que muchos son muy persistentes, son los que le dan las principales características al suelo. Los más persistentes son los que le dan la estructura esquelética, la parte más gruesa. Normalmente lo que persiste es la estructura más gruesa, o sea, los limos o las arenas que no son muy alterados, permanecen muchas veces el tamaño de esa granulometría, son minerales primarios. En cambio, en las granulometrías más finas, encontramos a los minerales secundarios, que son los productos de la alteración de estos minerales primarios, y que se han transformado ahí, o se han recompuesto o resintetizado, digamos, en el proceso de la edafogénesis. Y normalmente esos minerales secundarios constituyen las partículas más finas del suelo. Dentro de los minerales primarios silicatados, que son importantes porque vamos a ver ahora el efecto importante de los minerales silicatados, tienen silicatos, obviamente por eso el nombre, dentro de su composición. Entonces teníamos todo este tipo de minerales silicatados que dan origen, básicamente algunos de ellos, a las arcillas, sobre todo las micas y los feldespatos, que son filosilicatos, o sea, silicatos laminares. Ya van a entender por qué los silicatos laminares son los que dan origen mayormente a las arcillas. Después tenemos carbonatos primarios también, que derivan a veces en carbonatos secundarios, y la apatita, que es un fosfato de calcio. Acá tenemos entonces las estructuras de los silicatos, distintos tipos de silicatos en los minerales primarios. Fíjese la estructura de los filosilicatos, son todos tetraedros unidos en como si fuera una hoja, una lámina, que están unidos. Y estos filosilicatos, a veces los anfiboles también, y algunos otros compuestos, pero mayormente los filosilicatos son los que dan origen a las arcillas. Dentro de lo que vamos a considerar hoy, los minerales secundarios, vamos a tener minerales no silicatados, que son carbonato de calcio edáfico, ese carbonato que se forma, que se decarbonató un sector o un horizonte y se carbonató otro, entonces formó un carbonato de calcio secundario. Los óxidos de aluminio, que algo vamos a ver, y los óxidos de hierro, que también algo vamos a ver. Entonces, mucha importancia a los carbonatos no le damos porque, bueno, en este sentido, porque no tienen actividad de superficie, no tienen carga, entonces, bueno, nos indican algunos procesos, pero
en esta parte de físico-química no tiene actividad físico-química el carbonato, entonces los carbonatos de calcio, magnesio, entonces no vamos a profundizar eso. Pero sí en estos otros compuestos que tienen mucha actividad físico-química de superficie. Entonces, los más importantes y los más interesantes que vamos a ver hoy son los minerales silicatados, que ahí tenemos las arcillas. Acá hay algo muy importante que ustedes tienen que ya de entrada empezar a ver. Una cosa es cuando nosotros damos textura y decimos arena, limo y arcilla como fracciones texturales, se refieren a tamaños de partículas. Dentro de esos tamaños de partículas puede haber minerales de distinto tipo. Entonces, dentro del tamaño de las arcillas, que son menos de 2 micrones, hay arcillas propiamente dichas, minerales que se llaman arcillas, pero también hay óxidos de hierro, hidróxidos, óxidos de aluminio, hay compuestos amorfos de distintas características. O sea que dentro del tamaño que nosotros decimos que son arcillas, también hay otros minerales. Los más importantes, obviamente, dentro del tamaño de arcillas son las arcillas, en nuestro caso, en los climas templados. Pero en los climas tropicales o suelos más evolucionados, dentro del tamaño de las arcillas, los compuestos que dominan son los óxidos, los hidróxidos de hierro y aluminio. Entonces, yendo específicamente a las que son arcillas, que son aluminosilicatos, ya van a ver por qué, derivados de mica y feldespatos, tenemos algunos que han cambiado muy poco desde su mineral primario original, como la hilita. Entonces, cuando ustedes lean por ahí una descripción de un suelo que dice tiene arcilla heredada, heredada quiere decir que es una arcilla heredada del material madre que se ha transformado no mucho, entonces tiene una mica desarrolla una hilita, que es un tipo de arcilla, y se habla de que esa arcilla es heredada. A eso se refiere cuando hablan de arcillas heredadas, que se parecen bastante al mineral primario. Después están algunas arcillas un poco más transformadas, o sea que han cambiado más, si bien se parecen todavía bastante a su mineral primario original, como la mormonillonita y la clorita, y algunas que se han formado directamente, donde ha habido una gran alteración química de los minerales, y que se pueden formar, y por eso se llaman de neoformación. La mormonillonita puede ser de transformación o puede ser de neoformación. Y la caolinita es propiamente de neoformación, cuando ha habido una gran alteración en los suelos muy alterados. Y por otro lado tenemos silicatos amorfos. Digamos que estos silicatos son cristalinos quiere decir que tienen estructuras bien organizadas y simétricas. En cambio los amorfos son asimétricos y desorganizados en su estructura físico-química. Entonces, si uno tiene una microfotografía del suelo, va a ver que dentro de el suelo hay partículas de distinto tamaño, y tal vez las partículas que nosotros nos imaginamos como partículas esferoidales, de la arcilla redondita que dibujábamos, o de la arena también, vamos a ver que las partículas no son mayormente esferoidales y que tienen distintas formas, y que están ligadas, como decíamos cuando vimos la estructura, pegadas con estos compuestos de materia orgánica, restos orgánicos, de partículas de distintos tamaños, y están los poros, y ahí hay un montón de compuestos minerales mezclados. La estructura básica de los aluminosilicatos tiene dos partes. Por un lado están los silicatos. Los silicatos, o sea, un silicato es la estructura que tenemos acá a la izquierda, por decir, un silicato. Ubica centralmente al átomo de silicio, con carga +4, y se rodea de 4 átomos de oxígeno. Y esa formación que tiene tridimensional se parece a un tetraedro, digamos, a una pirámide. Por eso se habla de que hay una coordinación tetraédrica, que tiene esa forma de pirámide.
de tetraedro. ¿Y por qué toma esa forma de tetraedro? Porque hay una relación entre los radios del oxígeno y del sílice que permite esa ubicación espacial. Es como que ustedes ponen acá una pelotita de golf o de ping-pong, una pelotita chiquita, y la rodean por 4 pelotas de fútbol. Entonces eso genera una disposición tetraédrica. Esos tetraedros se pueden combinar uno con otro y van formando lo que se conoce la lámina o la capa tetraédrica. Entonces empiezan a compartir, cuando un tetraedro está al lado del otro, comparten un oxígeno. Entonces este oxígeno comparte con 2 silicios y así se van encadenando y van formando una lámina o una capa tetraédrica. Por el otro lado está el otro componente importante de estos minerales, que son alumino-silicato. Es decir, que mayormente lo forma con aluminio y silicio. En este caso, como el aluminio es un poco más grande, alrededor de este metal, la coordinación que se logra es octaédrica. Ya vamos a ver, forma un octaedro, como una doble pirámide. Entonces tenemos este componente básico que es el octaedro del aluminio. El átomo central es el aluminio y tiene enlaces covalentes directamente con los oxígenos que comparte. Igualmente, como pasaba con el silicio, forma una lámina octaédrica donde el aluminio es el ion central. ¿Está? Esta coordinación, tanto para la del octaedro, la del tetraedro de sílice y la del octaedro de aluminio, es una coordinación que se da por la relación de radios de los iones y no por las cargas. Entonces es una cuestión de acomodamiento de los radios iónicos. Entonces, las componentes estructurales principales de la arcilla son estas dos capas. La capa tetraédrica, donde el tetraedro es el principal, la unidad mínima de la capa tetraédrica, con el silicio al medio, compartiendo algunos oxígenos, formando una capa. El silicio al medio, los oxígenos alrededor. Y la capa octaédrica con el aluminio como átomo central, que forma, como pueden ver, como el octaedro como 2 pirámides pegadas por la base, y forma esta otra estructura que es la capa octaédrica. ¿Está? Es un esquema en 3 dimensiones, traten de imaginarse esto desde las 2 capas. Son las 2 estructuras básicas, y estas láminas se continúan, por supuesto, bastante, como una hoja que se extiende en el eje X, digamos. Y luego estas láminas pueden combinarse una con otras. Entonces, va a haber algunos minerales de arcilla, que nosotros denominamos de relación 1 a 1, donde hay una lámina tetraédrica, una lámina de tetraedros de sílice, y una lámina de octaedros de aluminio. Y va a haber minerales de arcilla, donde se va a ver una capa de tetraedros, una capa de octaedros y otra capa de tetraedros. Estas estructuras comparten los enlaces covalentes con el oxígeno y forman las 2 estructuras básicas de las arcillas que nosotros denominamos de 1-1 o 2-1, porque en realidad es una de tetraedro y una de octaedro, o 2 de tetraedros y una de octaedros. ¿Qué pasa? Estos minerales cristalinos, aluminosilicatos, son bastante organizados. Como ustedes pueden ver, estas estructuras son bien cristalizadas, bien organizadas.
pero algunas fallas a veces tienen en la cristalización, en la formación de ese mineral primario que dio origen a ese mineral secundario por ahí, o en esa arcilla de neoformación, o en algún momento que se transformó esta arcilla, cuando se estaba formando esa arcilla, hubo un error, digamos, o un efecto del medio circundante, digamos, donde se formó esa arcilla, que hace que, por ejemplo, no todos los átomos centrales del octaedro estén ocupados por un aluminio. Y en algún caso puede haber un magnesio que tiene una carga diferente, pero un espacio parecido en su diámetro. El magnesio o el hierro más 2 pueden ocupar este lugar. ¿Y qué pasa? Al haber esta sustitución isomórfica, o sea que está sustituido por una cuestión de tamaño y porque el medio era rico en magnesio, por ejemplo, o en hierro más 2 soluble, se da una alteración en la formación de este cristal, y en vez de tener un aluminio más 3, tiene un magnesio más 2, entonces está empezando a haber un desbalance de carga y generando una carga negativa. Entonces, este es el origen de las cargas permanentes que tienen las arcillas, la sustitución isomórfica. Ya vamos a volver. Entonces, acá tenemos, puede haber una sustitución isomórfica en el aluminio, o puede haber una sustitución isomórfica en el silicio. Entonces, ¿cómo clasificamos las arcillas? Las clasificamos básicamente en bilaminares, trilaminares, tetralaminares, y en función de una propiedad, una característica también que tienen de poder cambiar el volumen en expandentes y no expandentes. Entonces, dentro de las bilaminares tenemos la kaolinita, que tiene 2 láminas. Bilaminares nos referimos que tiene una lámina de tetraedros y una de octaedros. Y la trilaminar tiene 2 de tetraedro y una de octaedros al medio. Ahí tenemos las que no se pueden expandir, las que no pueden modificar su volumen dentro de las trilaminares. Las bilaminares no cambian el volumen. Dentro de las trilaminares, la que no se puede expandir, no cambia el volumen, es la hilita. Hilita. Y dentro de las expandentes, están todas las que nosotros llamamos como esmectitas, específicamente. Hay muchísimas arcillas, chicos, así que bueno, hay muchas arcillas, pero vamos a hablar nosotros básicamente de 3. Kaolinita, hilita y mormorillonita. Son las arcillas básicas para que ustedes comprendan este fenómeno. Todo este tipo de arcillas trilaminares, expandentes, son las esmectitas, y dentro de las esmectitas están la mormorillonita y está la vermiculita, que es otra arcilla también parecida. Y tenemos un caso especial de tetralaminares, que son como un caso más raro, pero existen también, que son las cloritas. Bien. Entonces vamos a ir viendo de a una estas arcillas. En este caso se ha hecho una fotografía de arcilla kaolinita. Fíjense que nada que ver por ahí con lo que uno se imaginaba de lo que era una arcilla. Entonces, una arcilla puede ser, esto es una arcilla o un alfajor, una milhoja, ¿qué es? Estamos viendo acá todas las láminas de tetraedros y octaedros, que conforman una partícula de arcilla. Una partícula de arcilla puede estar constituida por 80 o 50, 80, 100 paquetes de biláminas de tetraedros y octaedros. Y esta puede ser otra. Acá. Y acá está la superficie, fíjense que son bien superficies planas. Cuando hablamos de espacio interlaminar, imagínense que puede meterse el agua y los cationes por acá dentro, de entre las láminas que en esta foto se ve fantástico. Justo esta arcilla no es la kaolinita no es una que tenga mucha actividad, ya vamos a ver por qué, y por qué está así, ¿no? Pero imagínense que
lo que uno antes dibujaba como una arcilla, que era un granito redondo, por decir así, una esfera perfecta, dista bastante en la realidad de ser así. Entonces tenemos esta arcilla que es la caolinita. ¿Cómo es la caolinita? Ustedes van a tener que saber esta estructura básica y las propiedades y características principales que tiene esta arcilla. Empezamos por esta, que es la más sencilla, que es bilaminar. Siempre que ustedes representen una arcilla, tienen que representar las láminas que están combinadas y las láminas que están en relación con ella, al menos una más. Yo después les muestro un ejemplo bien de cómo la van a dibujar, porque imagínense, si ustedes tienen que hacer este dibujo tridimensional, es bastante difícil. Pero acá tienen los tetraedros, con el silicio en el centro, rodeado de los oxígenos, y el octaedro rodeado de los oxidrilos, el oxígeno con el hidrógeno, en la otra capa. Entonces es una arcilla, esta caolinita es una arcilla que tiene muy poca sustitución, o sea, es muy perfecta en su cristalización, solamente hay algunos cambios en donde el aluminio ha sido reemplazado por magnesio, y que le da alguna capacidad de carga bastante baja. Las láminas estas están unidas a las otras láminas, como veíamos acá, cada lámina está muy pegada con la otra porque acá se genera un puente hidrógeno. Entre este oxidrilo, que está pintado de verde, y este oxígeno, ¿se acuerdan lo que se forman? Los puentes de hidrógeno, que es un tipo de enlace. Si no es un enlace, sí es un enlace, pero es un enlace no muy fuerte, pero al haber tanta superficie en contacto una con otra, con esa atracción electroquímica, electronegatividad que tiene de un lado y electropositividad del otro, estas dos capas quedan como pegadas, como cementadas por ese puente de hidrógeno, entonces es imposible que la caolinita se expanda. Entonces, si no se puede expandir en los suelos que tienen caolinita, no van a tener nunca grietas, nunca se van a grietar porque no van a tener movimiento por hidratación o deshidratación, porque en este espacio interlaminar no entra ni el agua. En este caso de esta arcilla, en el espacio entre las láminas, no puede entrar el agua, mucho menos va a poder entrar un catión. Entonces, ¿qué pasa? Que la superficie que tiene esta arcilla es relativamente baja, porque la superficie de esta arcilla está restringida a la superficie externa que uno ve acá. La superficie interna que puede tener acá está toda cementada o toda ligada por esos puentes de hidrógeno, entonces ahí entre las distintas capas no puede haber superficie activa. Entonces la superficie es solamente la que queda expuesta en el plano por ejemplo, que queda acá, o en estas superficies que están más rugosas, que puede haber actividad de superficie. Tiene cargas mayormente dependientes del pH, que ya vamos a ver qué son, que se dan en los bordes, en estos bordes de los cristales. Cuando hablamos del borde del cristal, nos referimos a estos bordes acá del alfajor, de la milhoja esta, donde puede haber grupos hidroxilo que desarrollen carga, y cargas permanentes tiene pocas. Es una arcilla de neoformación, como ya dijimos, de suelos muy intemperizados, de zonas húmedas. Entonces estas arcillas las vamos a encontrar en suelos muy evolucionados. Otra arcilla muy importante que sí tenemos en los suelos por acá es la hilita. Hilita. También, fíjense, en este caso también como hojas, como láminas, tal vez en menos cantidad de hojas que se apilan, pero por eso hablamos que son derivados de los filosilicatos. Esta es una arcilla derivada de la mica. Entonces una mica hidratada, como si bastante poco transformada, una arcilla heredada que se parece bastante a su mineral original. En este caso estamos hablando de una arcilla trilaminar. Trilaminar. Tetraedro, octaedro, tetraedro. Y después empezaría otra vez tetraedro, octaedro, tetraedro. Y empezaría otra vez tetraedro, octaedro, tetraedro. ¿Se entiende? O sea, hay varias capas de estos que están asociadas. En este caso, tetraedro, octaedro de aluminio,
tetraedro de silicio. En este caso, que pega esta lámina de tetraedro con otra lámina de tetraedro, no como en la lelita que la lámina de tetraedro pega con la de octaedro, entonces se dan los puentes hidrógenos porque acá están los oxidrilos y acá están los oxígenos. En este caso, pegan oxígeno con oxígeno y está balanceada la carga de esta arcilla, pero esta arcilla tiene una sustitución, también tiene carga, tiene una sustitución en la capa tetraédrica por aluminio, y eso le genera una carga y también una fuerte atracción sobre el catión potasio que queda colocado acá en este hueco que se forma entre los anillos de tetraedro que se forman. Entonces ese catión, que es el potasio, compensa la carga desbalanceada que tienen los tetraedros de este lado y de este lado, y cierra esta estructura impidiendo que se expanda. Entonces, esta arcilla es una arcilla que tampoco tiene mucha actividad en la superficie interna, en esta superficie interna, porque no se puede expandir, porque eso está cerrado, en este caso sería un enlace iónico, ¿no? Porque no es un enlace covalente, porque está atraído el potasio y está electroquímicamente asociado a esta estructura y a esta estructura, de una lámina y de la otra, entonces no se puede abrir. Entonces, a pesar de que tenga alta carga, que puede tener alta carga, con mucha carga está compensada ya por este potasio, no tiene una capacidad alta de intercambio de cationes. Y no tiene una alta superficie como podría tener. La tercera arcilla que me interesa que conozcan es la montmorillonita. Montmorillonita de Montmorillon, que es en Francia. En este caso, bueno, es una... esta fotografía muestra todas las superficies y de una arcilla que es expandente, y cuando está expandida forma esto que es como un panal de abeja. Entonces todas las láminas para todos lados de esta arcilla. En este caso, no hay un agente, también es muy parecida a la hilita, es muy parecida. La sustitución está dada la sustitución de cationes está dada en el octaedro de aluminio, está sustituido el aluminio por magnesio más que nada, entonces hay una carga residual negativa acá, pero no es tan fuerte la carga ni se da ese lugar para que se coloque el potasio tan bien, entonces acá no queda cerrada esta superficie, queda una superficie interna, donde puede entrar el agua y los cationes intercambiables entre una capa y otra capa, entre una lámina y otra. Entonces esta arcilla tiene mucha capacidad de intercambio, toda de cargas permanentes que son derivadas de la sustitución isomórfica, es muy expandente, tiene mucha superficie, tiene mucha actividad físico-química de superficie, porque tiene toda la superficie externa más la superficie interna, donde hay acceso al agua y los cationes que pueden entrar acá. Por lo tanto, también tiene alta actividad coloidal, alta cohesión y plasticidad. Esta es la arcilla nuestra. Esta es la arcilla de los vertisoles. Si no hay esta arcilla, no hay vertisol. Entonces, si no hay esmectita, montmorillonita, no hay movimiento del suelo, no hay expansión y contracción y no hay vertisol. Entonces la arcilla más importante para nosotros es que determina la presencia de estos suelos acá es la montmorillonita. La arcilla hilita que vimos anteriormente es propia, en nuestro caso acá, de los molisoles. Esta es una arcilla que vino con la formación de Sanos Pinto, por ejemplo, tiene esta arcilla. En cambio, la formación hermandaria tiene esta arcilla. Bien característica. No es 100% todo, siempre hay grados, hay mezclas, pero hay dominancia, muy fuerte dominancia en la formación hermandaria de la montmorillonita. Esta montmorillonita tiene esa capacidad
de variar el volumen con la hidratación. Acá han podido tomar microfotografías de la arcilla expandida. La arcilla expandida está bien hidratada. De la arcilla un poco más seca, que empieza a contraerse. Y totalmente seca. Entonces pueden darse cuenta que es una arcilla que puede cambiar bastante el volumen. Bastante el volumen. Y después tenemos algunos casos, dentro de la esmectita tenemos la vermiculita, que tiene algunas diferencias en la sustitución, también es parecida, tiene algo menos de expansión, también se presentan estos suelos, hay en alguna menor concentración, pero bueno, es otro tipo de arcillas similares dentro de las que tetraédricas que se pueden expandir, y un caso particular de tetralaminar, de las tetralaminar, porque acá tenemos una capa de tetraedro, una de octaedro, otra de tetraedro, y acá aparece una capa octaédrica de magnesio, con magnesio toda, como átomo central, que se llama brucita, cerrando, haciendo la cuarta lámina, y esta arcilla se formó en ambientes muy sumamente ricos en magnesio, obviamente. Puede aparecer por ahí, ustedes tienen que tener idea que hay casos de este tipo de arcilla que pueden aparecer. Y luego aparece otra vez el tetraedro, el octaedro, el tetraedro, y así se van formando las distintas hojas de esta arcilla. Es una estructura similar, entonces, como vemos, a la hilita, pero en vez de estar compensada las cargas acá y cerrada la estructura por el potasio, en este caso entra la brucita acá, que son los octaedros de aluminio, que es otra lámina más, y también cierra esta estructura bajándole la capacidad de intercambio, la superficie y la actividad de físico-química. Entonces, ¿cómo van a dibujar ustedes las arcillas estas cuando tengan que representarlas? Los tetraedros pueden hacer un triángulo, la capa tetraédrica, acá está el silicio, el oxígeno, los octaedros con un cuadrado, con una cruz, como más o menos se representa la capa octaédrica y la otra capa tetraédrica. En este caso acá tenemos la mormonillonita. Siempre tiene que dibujar al menos dos, para que uno entienda. Si ustedes dibujan una parte sola, esta y esta pueden ser la misma. Puede ser la clorita, si ustedes dibujan esto, o esta, la hilita, la parte de arriba, prácticamente lo mismo. Lo que cambia es la posibilidad, lo que hay entre una y otra a veces. Si ustedes miran la mormonillonita y la hilita, por ahí no hay tanta diferencia en las tres láminas, esta tetraedro, octaedro, tetraedro. Pero la hilita tiene el potasio entre medio. Tiene la sustitución a nivel del tetraedro y calza el potasio acá y cierra esta estructura, la hace no expandente y tiene un tamaño fijo esto, de 10 Armstrong, por ejemplo. En cambio, esta que es bastante parecida, la sustitución se da a nivel del octaedro, y hace que esta distancia, C, que le llamamos nosotros, sea variable. Pueda ser entre 8, 9 o 10, hasta 14 o 18 Armstrong, acá la distancia C entre una capa y la otra siguiente. Y la clorita, en vez de tener el potasio, tiene la brucita acá, que es el octaedro de magnesio. Y acá tenemos la kaolinita, es bilaminar, tetraedro, octaedro, tetraedro, octaedro, y entre este oxígeno y el oxidrilo se da el oxidrilo y este oxígeno se da el puente hidrógeno que impide la expansión de esta arcilla. Estamos un poco con la arcilla, es bastante complejo, pero ¿se imaginan un poco alguna consulta acá? ¿Algún comprendido? No entiendo nada?
Vero, ¿alguien me escucha? Hola César, se escucha perfecto. Bueno, más o menos se hicieron idea, es re difícil esto. Yo cuando lo estudié la primera vez dije, qué cosa, no, nunca voy a aprender esto. Eh, pero básicamente nosotros nos quedamos con las principales propiedades de estos tres tipos de arcilla, la marmorillonita, la hilita y la caolinita, que son bien distintas, y porque le dan propiedades muy distintas a los suelos. Entonces, la marmorillonita le va a dar toda esa característica de expansión y gran capacidad de intercambio, y la otra, la hilita y la caolinita no van a poder expandirse los suelos. La caolinita la vamos a encontrar en suelos muy evolucionados, y la hilita en nuestro país la encontramos en los sedimentos que vinieron del sudoeste eólico que trajo el Loess. Muy rica arcilla, muy rica ¿en qué elemento? ¿En qué nutriente va a ser rica esta arcilla? La hilita. ¿Alguno me puede decir? ¿Qué elemento nutritivo para las plantas va a tener en gran cantidad la hilita? ¿Alguno se anima? Va a tener potasio en cantidad, es una arcilla rica en potasio, muy rica en potasio. Fíjense que las otras no vienen con un adherente, esta viene con magnesio, lógicamente, si tenemos cloreta también va a haber mucho magnesio, pero el potasio es un elemento de los principales. Bien, ahí tenemos entonces las arcillas. Los otros minerales que tenemos dentro del tamaño de arcilla son los amorfos. Los amorfos son los que no han cristalizado bien, y cuando los minerales estos, muchas veces derivados de las cenizas volcánicas en ambientes húmedos, dan estos geles, aluminosilicatos, es como una gelatina, por eso son geles de aluminosilicato que mientras en ambientes húmedos se mantienen en ese estado, que se conocen como el alofán o el alófano, muy propios de suelos derivados de cenizas volcánicas, y da origen, donde hay mucho de este material, a un tipo de suelo que son los suelos andosoles, suelos que se han desarrollado en los Andes sobre materiales dominados por cenizas volcánicas. Y este material amorfo, que es el alófano, le da unas características tan especiales que se llegó a hacer un orden de suelos para este tipo de suelo, para este tipo de condición. Entonces estos son materiales que tienen altísima superficie, porque prácticamente todo esto es explorable, digamos. Pueden tener cargas positivas, o mayormente tienen cargas positivas, entonces retienen aniones, tienen capacidad de retener aniones como los fosfatos, los fosfatos se los comen todos. Altísima superficie, baja densidad, muy baja densidad, son suelos muy como esponja, se vinculan mucho con la materia orgánica, y lo encontramos entonces en estos climas húmedos volcánicos, y se llaman suelos andosoles, que son de los Andes. Otro material de tamaño arcilla son los óxidos y los hidróxidos. Ustedes se acuerdan la laterización que vimos, proceso que lleva mucho tiempo en climas cálidos y húmedos, de una gran alteración química del mineral original. En este caso se pierde el silicio, se pierde, y te queda el aluminio y queda el hierro. Entonces quedan los óxidos de aluminio, como la gibbsita, la bohemita y los de hierro, como la hematita, la goethita, y también son mayormente amorfos estos materiales, de tamaño muy fino, que tienen todas cargas dependientes del pH, pueden desarrollar, no tienen gran cantidad de carga, pero mucha carga dependiente del pH, y en muchos casos también retienen aniones. Ahora vamos a hablar de lo que es la carga, la capacidad de carga y la capacidad de intercambio de cationes, que es lo que nos explicaba, ¿se acuerdan todo esto que hablábamos de los coloides, la doble capa difusa?
¿por qué dijimos que los coloides tenían carga? Entonces ahora estamos definiendo bien los minerales coloidales, estos que tienen tamaño de las arcillas, que son la arcilla propiamente dicha, el alofán y los óxidos. Esos son los minerales secundarios del tamaño de las arcillas coloidales. ¿Y nos falta cuál? Que no es mineral. ¿Qué coloide nos falta? La parte orgánica, ¿eh? Nos falta la parte orgánica, que también es coloidal y tiene capacidad de intercambio de cationes. Entonces, ¿qué es la capacidad de intercambio de cationes? Es la cantidad de sitios donde pueden absorberse cationes, expresada como miliequivalentes, o en la suma de los cationes intercambiables. Es la cantidad de miliequivalentes que puede absorber en la superficie un material por kilo de suelo, por 100 gramos de suelo. Está referido entonces a las cargas que tiene el coloide por unidad de peso. Teníamos, ustedes se acuerdan que dibujábamos la arcilla, que tiene una carga negativa normalmente, entonces atrae los coloides, y ahí estaba la capa de Stern, la doble capa, la capa difusa, una caloide, los cationes que son atraídos fuertemente a la superficie, y esos se consideran intercambiables, quiere decir que pueden entrar y salir magnesio, potasio, calcio, que son atraídos a la superficie esta que es negativa, y son retenidos con bastante fuerza, pero están atraídos en una forma que no llega a ser un enlace, entonces pueden ser intercambiables. ¿Intercambiables con quién? Con la solución externa que veíamos. ¿Se acuerdan que acá venía la doble capa difusa? Y de la solución externa a la solución del suelo podría haber un intercambio respecto a los cationes que están retenidos sobre la superficie del coloide, de la arcilla o de los otros materiales. La unidad, como es referido a las cargas, se prefiere hoy el centimol de carga. El centimol de carga positiva por kilo de suelo que pueda retener. Directamente centimol por kilo, y antiguamente van a ver en las cartas que equivale a lo mismo, antes eran miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Bien. ¿Qué determina el intercambio iónico? ¿Qué factores regulan este proceso de intercambio iónico? Por un lado, el intercambiador, la superficie que intercambia. Entonces acá tenemos el coloide, que es capaz de intercambiar, y eso determina las propiedades del intercambio. ¿Por qué? Porque va a haber un efecto de cantidad, o sea, si un suelo es muy arenoso, tiene poca arcilla, entonces hay poco intercambiador. Si un suelo es muy arcilloso, tiene mucha arcilla, como tenemos nosotros, tiene mucha superficie de intercambio. Entonces ya el hecho de la cantidad de arcilla determina que haya posibilidades mayores o menores de intercambio iónico. Lo otro que varía es el tipo de arcilla. El tipo de arcilla. Ya vimos que había arcillas que podían expandirse y tener una superficie interna y mucha carga, como eran las hemectitas, la mormorillonita, y arcillas con mucha poca superficie, como es la kaolinita, que es una de las peores, que forma conjuntos con muchas láminas unidas por puente de hidrógeno, entonces en realidad no tiene tanta superficie interna, no tiene ninguna superficie interna, entonces es una arcilla de poca capacidad de carga. Y tiene poca sustitución isomórfica, entonces no tiene capacidad de intercambio. Entonces acaso podemos resumirlo como textura y mineralogía, cantidad y tipo de arcilla. Lo fundamental del intercambiador, que hace que un suelo tenga mayor o menor capacidad de intercambio de iones, determinado por la superficie específica y la densidad de carga de ese intercambiador.
Entonces, repasemos el origen de las cargas. Esto es importante que lo tengamos claro. El origen de las cargas. Las cargas permanentes se dan por la sustitución isomórfica del ion central, del octaedro o del tetraedro. Muchas veces se da el cambio del aluminio por el magnesio o del silicio por aluminio. Entonces son las dos opciones más frecuentes. Este cambio del ion central de las estructuras principales hace que haya un desbalance de cargas y es lo que le da a toda la estructura una carga negativa. A toda la lámina esta le empieza, cuanto más sustituida esté, más negativa se pone. Y eso hace que se atraigan los iones como el potasio, los cationes. Entonces, en este caso hay un ejemplo de una hilita con otra arcilla que te trae de trilaminar también, que se llama pirofilita, una hilita que tiene acá en la capa tetraédrica un cambio, una sustitución. No está, de este lado la pirofilita sería una arcilla perfecta, de esta trilaminar, perfecta, no tiene ningún error en su cristalización, entonces todos los elementos están bien compensados y termina habiendo la misma cantidad de cargas positivas y negativas en su estructura cristalina. En cambio, la hilita tuvo un error de fábrica, digamos, un error de cristalización, donde algún silicio fue sustituido por un pillo aluminio, acá que se le coló, entonces le quedó un remanente de carga que hace que venga este potasio a compensarla por fuera de la estructura, no es que está adentro, por fuera. Y acá, en este otro capa tetraédrica de silicio, también hay alguno que es 1 cada 4 en este caso. Se ven que 1 cada 4 se cambió, o le erró, o se fabricó mal. Entonces para acá, para ese lugar, también se compensó con un potasio, que es el que termina balanceando las cargas que quedaron acá desbalanceadas en esta hilita, al tener un cambio por un catión de menor valencia, le está faltando 2 cargas positivas que la está compensando el potasio. ¿Se entiende ahí? En este caso está comparada la pirofilita, que también es trilaminar, con la mormonillonita, donde la sustitución está en la capa octaédrica del aluminio. En este caso hay una gran sustitución. Cada 4, 2 son de aluminio y 2 son de magnesio. Y en este caso también hay una atracción de cationes externos, como puede ser el potasio, puede ser otro, para compensar ese déficit de carga. ¿Se entiende lo que es la sustitución isomórfica? Esta sustitución es permanente, por eso genera cargas permanentes. Ahora, una vez que se formó esta arcilla sigue siendo igual y va a mantener su carga fija a lo largo del tiempo. Si no es alterada, si no es destruida, esta arcilla se mantiene con esa carga permanente. Y no hay alteraciones del medio, cambios en el medio que hagan variar esa carga. ¿Está? Después las arcillas en los bordes de los cristales, donde termina esa estructura, quedan estos grupos oxidrilos que pueden tener cargas dependientes del pH. Quiere decir que según la acidez o basicidad del medio, podrán sumar protones u oxidrilos y generar cargas negativas o positivas. Las mismas arcillas van a tener cargas permanentes y algunas cargas variables, dependientes del pH. La materia orgánica es el otro agente coloidal muy importante. Tiene todas cargas dependientes del pH en los grupos activos
que tiene gran cantidad de la materia orgánica. Entonces tiene muchos grupos activos funcionales, todos estos grupos que terminan en OH, muchos de ellos, como el oxidrilo, el carboxilo, el fenólico, no es el caso del amino, pero todos pueden generar una carga dependiente del pH, que a los pH normales del suelo es negativa. Entonces la carga de la materia orgánica, de los compuestos orgánicos estables del suelo, normalmente es negativa y tiene una gran capacidad de intercambio de cationes que atrae hacia su superficie. Entonces, en resumen, tenemos acá las posibles cargas que vamos a tener en el suelo. Primero, por sustitución isomórfica, cargas permanentes, en la capa octaédrica o en la capa tetraédrica. En la capa octaédrica el aluminio por magnesio, en la capa tetraédrica el silicio por el aluminio. Eso nos genera una carga permanente. Nosotros esta carga no la variamos más. Si cambia el pH, no cambia. Después todas las otras cargas son variables. Tenemos las cargas variables en los bordes de los cristales de las arcillas. Cuando aparece más acidez pueden desarrollar cargas positivas. Acá se ve, a ver si lo aclaran, lo ven en los bordes imperfectos o rotos, que puede haber ionización. El protón se puede sumar a esta estructura y generar una carga positiva. Y si no, si el medio es ligeramente alcalino, la carga puede ser negativa, porque se pierde un protón acá. ¿Está? Algo parecido pasa con los óxidos y los hidróxidos. Estos son óxidos o hidróxidos de hierro, en el ejemplo. Si el medio es ácido, se protonizan y terminan teniendo cargas positivas. Si el medio es básico, ligeramente neutro, ligeramente básico, terminan teniendo cargas negativas. Y las partículas, los coloides orgánicos, en los grupos funcionales que tiene la materia orgánica, pasa lo mismo. En medios ácidos pueden desarrollar cargas positivas y en medios neutros o ligeramente alcalinos tienen cargas mayormente negativas. Entonces esto un poco les muestra el origen de las cargas que tienen, que hay en los suelos. Entonces los suelos, una vez que tienen mezclado las distintas arcillas y la distinta cantidad de materia orgánica, va a haber cargas permanentes y cargas variables dependientes del pH. Entonces cuando uno varía el pH de los suelos varía, capaz que no llega a estos niveles, pero bueno, el pH de los suelos puede ir entre 4 y 9, más o menos, normalmente. Entonces, pero los suelos muy ácidos empiezan a desarrollar cargas variables positivas. Y en los suelos ligeramente ácidos, a neutros o alcalinos, siempre tienen cargas permanentes y cargas variables negativas. Por eso los suelos tienen capacidad de intercambio de cationes, porque normalmente, como tienen pH 6, 5, 7 los suelos, tienen carga negativa. Todo el suelo tiene una carga negativa y retiene cationes. Por eso se habla de capacidad de intercambio de cationes y no se habla prácticamente de la capacidad de intercambio de aniones, que se da en algunos suelos bastante ácidos, digamos. Acá tenemos un ejemplo de cómo contribuye a la capacidad de intercambio la materia orgánica, la arcilla, ante cambios de pH, y la capacidad de intercambio. Cómo va cambiando el pH, esto es un experimento que han hecho en laboratorio, desde pH muy bajo hasta alcalino, cuál es la capacidad de intercambio de cationes debido a la arcilla, y cuál es la capacidad de intercambio debido a la materia orgánica. Entonces, fíjense que la arcilla, como tiene mayormente cargas permanentes y pocas cargas variables, arranca en 38-40 y llega a 64. En cambio, la materia orgánica, como es toda su carga variable dependiente del pH, arranca en 36 y llega a 200. Quiere decir que la capacidad de carga es
de la materia orgánica es toda dependiente del pH. Así que, terminando con lo que es las propiedades del intercambiador, vamos a resumir. Teníamos, los suelos van a tener dominancia de algún tipo de arcilla o de algún tipo de material. Si tiene un suelo que está dominado por arcillas tipo caolinita, tiene muy baja capacidad de carga porque dijimos que tiene muy poca sustitución, muy poca superficie. Fíjense la superficie. Acá la superficie de 1 kilo de arcilla. De 1 kilo de arcilla. 10 a 20 mil metros cuadrados. La superficie de 1 kilo de arcilla. Fíjense una arcilla con mucha superficie, como las hemectistas. 600 o 800 metros por gramo, vamos a decir. Un gramo de suelo tiene 600 o 800 metros cuadrados. Es impresionante la superficie que puede tener una arcilla. Las mormorillonistas y las vermiculistas, como son expandibles y tienen mucha superficie, son las que más carga tienen. O sea, esta es la capacidad de carga, la capacidad de intercambio de cationes del material puro. O sea, los materiales de esta arcilla. La hilita, si bien es trilaminar, muy parecida, como está reducida su superficie por el potasio, tiene una capacidad de carga bastante menor. Bastante menor la superficie, ¿ven? Lo otro que está acá era la dimensión C, la capacidad de moverse. Fíjense que esta tiene capacidad de moverse, de cambiar de 0,8, o sea que esta puede cambiar 100% su volumen casi, de 0,925 a 1,8. La vermiculita un poco menos, de 1 a 1,5. Entonces nosotros tenemos esta arcilla, que es la mormorillonita. Esa arcilla puede cambiar su tamaño, prácticamente duplicarlo. Puede tener el espacio de entre las láminas, puede ir de 0,95 a 1,8 nanómetros. Impresionante. Y así tenemos otros tipos de materiales. Fíjense que este material que puede haber en suelos más acá al norte, de Corrientes, Misiones, mayormente van a tener arcillas, que el material del tipo de arcilla va a ser caolinita y va a haber muchos óxidos, esquióxidos, poca capacidad de carga. No tienen mucha carga, no tienen sustitución, pero tienen todas cargas variables. Y la materia orgánica es muy importante para este fenómeno de capacidad de intercambio. Cuando más materia orgánica tengamos, vamos a tener mucha capacidad de intercambio. Tiene mucha superficie, altísima superficie la materia orgánica, y mucha capacidad de carga. Así que estas son las propiedades del intercambiador, o del sólido, del coloide, que nos van a dar capacidad de intercambio. La arena no tiene capacidad de intercambio, el limo tampoco es despreciable, entonces todos estos materiales coloidales son los que tienen capacidad de intercambio y actividad físico-química de superficie. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrupción? ¿Vamos bien? Va bien, César. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los suelos tienen una proporción de esto. Acuérdense que un suelo puede tener 20% de arcilla, 10, 20 o 30, 40% de arcilla. Entonces, y que el limo y la arena prácticamente no tienen capacidad de intercambio. Tienen cero, podemos considerar. Entonces, si un suelo tiene un tipo de arcilla y tiene una proporción de arcilla, nosotros podemos estimar la capacidad de intercambio que va a tener el suelo. Si el suelo tiene 30% de una arcilla que tiene 30 centimoles de carga por kilo, quiere decir que, bueno, si tiene 100 centimoles de carga por kilo la arcilla y tiene 30%, bueno, es fácil, debido a la arcilla va a tener 30 centimoles de carga por kilo de suelo.
La materia orgánica, si bien aporta mucha capacidad de intercambio, el tema es que la materia orgánica está en baja proporción, está en el 5%, el 3%, entonces si tiene 300 centimoles 3 por 3 le va a aportar 5 o 9 centimoles de carga por kilo de suelo. Entonces así es como uno puede estimar la capacidad de carga del suelo si uno quiere. Por el lado de las propiedades del ion también hay un factor que factores que determinan el intercambio. Eso ya vimos algo cuando vimos la doble capa difusa, la estabilidad de los coloides, la floculación. Acá es más o menos lo mismo, es la fuerza de atracción que tenga este catión está ligada a la distancia y a la carga. La distancia que esté y a la carga que tenga, y también al tamaño, el tamaño del radio del ion va a determinar la carga por unidad de superficie, por eso importa el tamaño del radio del ion. Entonces, y el otro efecto que veíamos también cuando hablábamos de la floculación, la doble capa difusa, es la concentración del ion. El primer factor es la carga, el segundo factor dijimos la concentración, y el tercero normalmente era el tamaño del ion. Entonces, esto vimos un poco, ¿se acuerdan los cationes que pueden jugar? Normalmente los cationes que son absorbidos, que están en la solución del suelo, el radio hidratado, el radio no hidratado, el radio no hidratado. Teníamos el sodio, que te acuerdan que aplicamos porque era dispersante respecto al potasio, que tiene una carga, uno es mucho más grande que el otro, y cambia, y estaba relacionado un poco al radio de hidratación, que lo hacía que se aleje, entonces con el radio de hidratación baje la densidad de carga y se aleje más de la superficie. Y entonces la densidad de carga, la concentración y el radio iónico hidratado determinan también esta selectividad catiónica o esa afinidad que tiene el coloide por atraer los cationes. Entonces va a atraer con mucho más fuerza al aluminio. Pasa que el aluminio hay muy poco en solución, entonces al que más atrae, aluminio es poco soluble, entonces si hay, lo atrae con mucha fuerza. De los que hay en solución normalmente son estos, y entonces al que más atrae es al calcio, que tiene valencia +2, luego al magnesio, después al amonio o el potasio si hay, y por último al sodio. Entonces, esa capacidad de carga normalmente está mayormente ocupada por el calcio, seguida del magnesio, y finalmente en menores cantidades está el potasio y muy poca cantidad de sodio. Eso es lo que hace, entonces, la valencia, el radio iónico y la concentración hace a la afinidad y a la dominancia del complejo de cambio por los cationes. Respecto a los aspectos cualitativos del intercambio, el intercambio es reversible, quiere decir que no es como la sustitución, que no es isomórfica, que no es reversible, eso es irreversible. No se puede, el catión ese que se cambió por sustitución isomórfica dentro de la estructura de la silla no sale más. Pero estos que están en el complejo de intercambio sí son reversibles, es decir, que puede ser absorbido, puede ser reemplazado. Ese reemplazo es estequiométrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero reemplazar un calcio con potasio, tengo que utilizar 2 potasios para reemplazar un átomo de calcio, por ejemplo. Estas reacciones son rápidas, nosotros las consideramos prácticamente instantáneas. En el campo eso demora un poco más porque la difusión y el movimiento de los cationes es más lento, pero nosotros en el laboratorio esto lo hacemos rápidamente. Cumple la ley de acción de las masas, ¿se acuerdan la ley de Gapón, todo eso que vimos, de este intercambio, que estaba basado en la ley de acción de las masas.
Y si bien están las leyes principales, que es la propiedad del intercambiador y las características del catión, hay alguna preferencia específica de algunos materiales por algún catión. Entonces, bueno, en la vermiculita, ya vimos, hay una preferencia por el magnesio, y en la hilita por el potasio. Pues se dan espacios o condiciones específicas para esos dos elementos en cada una de esas arcillas. Bien, entonces nosotros para cuantificar esto y hablar un poco de los valores de intercambio, comparar los suelos y hablar de su fertilidad, hablamos de algunos valores que definió Ising hace mucho tiempo. Entonces, bueno, figura cuando hablan de los valores de Ising el valor T. Valor T, van a ver el valor T, la capacidad total de carga que tiene el suelo. ¿Qué capacidad de carga tiene este suelo? Bueno, es el valor T. Capacidad de intercambio catiónico total en centimol de carga por kilo, en miliequivalente por 100 gramos. Bien. El valor S es la suma de cationes básicos. Calcio, magnesio, son los cationes que ocupan esa capacidad de carga sumados y expresados en esa unidad. Miliequivalente cada 100 gramos, centimoles de carga por kilo. El valor H son los cationes ácidos que ocupan esa capacidad de carga. Normalmente estos están muy poquitos. Si el suelo está bien, si no hay efectos raros, si el suelo está en condiciones de moderada neutralidad o ligera acidez, dominan grandemente estos cationes toda la capacidad de intercambio, y muy poco se ven estos elementos ácidos que son de baja solubilidad casi siempre. Y también estos se expresan en centimoles de carga por kilo. El valor B es un valor bastante importante que lo van a ver en muchas, en descripciones del suelo, en clasificación de suelo, en clasificación de horizontes, van a ver que habla de la proporción de los cationes básicos en el complejo de saturación. Y por el contrario, el valor I es la proporción de los cationes ácidos. Entonces, básicamente la capacidad total de carga, el valor T, es igual a la suma de los cationes básicos más los cationes ácidos. El valor B, que es el porcentaje de saturación de bases, es la suma de los cationes básicos sobre la capacidad total por 100, expresado como porcentaje. Y el valor I va a ser lo que me falta para llegar a 100, o sea, la suma de los cationes ácidos sobre el total. Normalmente, el valor B está 50%, 60%, y puede llegar al 100%. Y entonces, el resto normalmente de cationes ácidos es una proporción menor del 50% en gran parte de los suelos. Acá podemos ver algunos ejemplos de suelos que podemos encontrar en la Mesopotamia, en Entre Ríos básicamente, y algunos suelos de Corrientes y Misiones. Vamos a tener capacidad de intercambio de cationes en miliequivalentes cada 100 gramos o centimoles de carga por kilo, que van desde 3 o 4, los valores más bajos pueden estar en esos valores, 2, 3, 4, prácticamente suelos esqueléticos, decimos, de muy baja capacidad de intercambio, y los valores más altos que encontramos pueden llegar hacia alrededor de 50. Nosotros hablamos hoy de arcilla que tenían 200, 150, 80, la materia orgánica de 300, 400, pero los suelos, o sea, la combinación de la arcilla con el limo, con la arena, con la materia orgánica, hace que los suelos finalmente tengan una capacidad de intercambio catiónica del suelo que puede ir de 3, 4 centimoles por kilo a 50 más o menos, hace la idea. Esa es la capacidad. Este es el valor T también. Valor T. El valor B, que es el valor del porcentaje de saturación, ahí podemos tener valores que van de algo así como 40 o 50%, los suelos más bien ácidos. Fíjense que este es un suelo que tiene pH 8, 4,8,
Tiene una acidez, un porcentaje de saturación de 4,9, 49% de saturación, hasta valores de saturación que puede ser 100%, algún poquito más puede haber. Pero normalmente eso está en el 80%, 60% o más de saturación. Y esa saturación, básicamente, en el primer puesto aparece el calcio, porque tiene gran afinidad por su carga y su tamaño. Su tamaño hidratado es más chico que el del magnesio, que tiene la misma carga, entonces pasa con lo mismo que con el potasio y el sodio, es fuertemente atraído, entonces la mayor parte del complejo de cambio está dominada, como pueden ver acá, por el calcio. Si agarran un suelo acá, vertisol, 90% está saturado por cationes, de ese 90%, 80% es calcio. ¿Ven? Si un molisol que está saturado al 100%, 90% es calcio. Y ya los otros elementos pasan a ser mucho más bajos. Se le sigue el magnesio, que tiene carga más 2, pero con valores de 10, 12, 15%, hasta 20% de saturación con magnesio. El otro que nos interesa es el potasio entre 2, 3, 5%, ya bastante menos, porque tiene carga 1. Y el que no se lo encuentra mucho, no debería estar mucho, es el sodio. El sodio 2, 3%, 1%. Cuando empieza a haber más de 1, 2, 3%, empieza a haber alguna cosa rara, entonces hay que mirar un poquito qué condiciones hay. Pero normalmente el sodio no está muy presente en el complejo. Y acá tenemos otros ejemplos por ahí para que vean de valores reales de suelos de distintos campos, que van de valores bajos de materia orgánica hasta valores más altos de materia orgánica, y que ven cómo varía la capacidad de intercambio de cationes. Puede variar bastante. Entonces podemos tener suelos con 3% de materia orgánica, con baja capacidad de intercambio, o con alta capacidad de intercambio. Entonces, ¿qué se le ocurre que pasa ahí? Acuérdense que la capacidad de intercambio estaba dada por la materia orgánica, en parte, y por el mineral de arcilla. Este suelo acá tiene 3% de materia orgánica y tiene una capacidad de intercambio de 5, 7, 10. Y puede haber otro suelo con 3% de materia orgánica, pero con una capacidad de intercambio de 25, 30. Entonces acá lo que cambia es el tipo de arcilla y la cantidad de arcilla, seguramente. Más que nada el tipo y la cantidad. Entonces da un gran salto acá de capacidad de intercambio, está explicado por el mineral presente. Y hay uno acá intermedio. Ok. ¿Y por qué nos interesa tanto esto? Nos interesa muchísimo porque la capacidad de intercambio de cationes es la reserva de nutrientes. Es un indicador muy bueno de la fertilidad. Entonces, nos permite conocer mucho, y es ahí donde se va a nutrir la planta, sobre todo de potasio, calcio y magnesio. Entonces, los suelos arcillosos, para comparar suelos arcillosos y arenosos, bien distintos, tienen los suelos más bien arcillosos, tienen alta capacidad de intercambio, porque tienen mucho más material coloidal, por lo menos 25 a 50, dijimos, y los arenosos tienen baja, francoarenosos, arenosos tienen baja capacidad de intercambio. ¿Qué pasa ahí? Esa capacidad de intercambio, alta o baja, la determina que tengan un alto poder buffer, amortiguador, regulador en los suelos arcillosos de las cosas que pongamos, cationes que nosotros agreguemos, o elementos ionizables que podemos poner, o tóxicos, o herbicidas o insecticidas que podamos colocar en el suelo. Entonces es muy buffer esto, y puede compensar algunos errores y amortiguar grandes cambios que podemos hacer a nosotros frente a suelos arenosos. Algunos productos que van a ver en terapéutica tienen dosis de aplicación que varían en función de la textura del suelo por este tema.
porque el suelo puede retener o inactivar un compuesto o puede dejarlo totalmente disponible para las plantas. Entonces, pues, un herbicida en un suelo arenoso a una dosis puede ser tóxica, en cambio en un suelo arcilloso puede ser que no tenga efecto. Entonces, bueno, las dosis de algunos herbicidas residuales, sobre todo, tienen en cuenta este tema de la capacidad de intercambio. La capacidad de retener nutrientes en el suelo arcilloso es muy alta, y eso no es algo malo, sino que es un lugar donde tenemos nutrientes disponibles, intercambiables para las plantas, y está bueno. Es un lugar como el agua útil, como el nutriente disponible, está ahí. En cambio el arenoso no tiene donde colocar nutrientes, no tiene fertilidad, no tiene de dónde ir a sacar la planta, tiene baja cantidad de lugares para retener nutrientes. El riesgo del lixiviado de cationes o de otros productos contaminantes o herbicidas o agroquímicos que nosotros apliquemos en un suelo arcilloso es bajo. En el suelo arenoso es alto por su baja capacidad de intercambio. La frecuencia que vamos a hacer de fertilización, dado que hay una reserva importante de nutrientes, en el suelo arcilloso es baja. Una frecuencia menor. Va a tener en el suelo arenoso vamos a tener que fertilizar con más frecuencia y con dosis más bajas. En cambio, en el suelo arcilloso podemos fertilizar menos frecuentemente y con dosis más altas. Entonces tiene efectos muy, muy interesantes y muy importantes la capacidad de intercambio en lo que es la dispersión y floculación de los coloides, en la formación de la estructura, en la vinculación de los minerales de arcilla con la materia orgánica. Esa capacidad de intercambio, si está saturada con cationes básicos, el valor de la suma de base del valor B, que decíamos el porcentaje de saturación que tenemos acá en el EGI, determina en gran parte el pH del suelo. Ese equilibrio que hay entre los iones cationes retenidos y los iones en solución, determina el pH del suelo. Entonces cuando más saturado está, con cationes básicos alcalinos, el pH es más alto, y cuando más saturado está con cationes ácidos, lógicamente el pH tiende a la acidez. Entonces, finalmente, podemos decir que la capacidad de intercambio controla la disponibilidad de los nutrientes, muy importante para la provisión de potasio, calcio y magnesio también, interviene en los procesos de foloculación y dispersión, y por lo tanto es lo que permite la estabilidad estructural del suelo, y le imprime este carácter depurador que ha ganado más relevancia últimamente por conceptos más ambientales, que le permite retener elementos contaminantes. Así que bueno, estamos con esto terminando la teoría. Si querés cortar la grabación.